Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1, si podemos poner ese pasaje en las pantallas para que lo podamos leer todos, si no, busque a alguien que esté a su lado que tenga Biblia. Dice la Escritura, Segunda de Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, otras versiones dicen colaboradores de Dios, está hablando el apóstol Pablo en representación de todos aquellos que estaban al servicio del Señor. Dice el apóstol Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano. Otras versiones dicen que no le den importancia o que no hagan inútil la gracia de Dios. Así que vamos a orar, ore conmigo para que el Señor en esta mañana bendiga su vida a través de una palabra. Gloria a Dios, ya alabamos, ya exaltamos el nombre de nuestro Señor. Ahora es el tiempo de abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir una palabra. Padre, en el nombre de Cristo, mi Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar en este lugar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te pedimos que tu palabra caiga, mi Dios, como un rocío fresco sobre nuestras vidas, mi Dios amado, y que produzca vida, Señor amado, en aquellas áreas, Padre, donde te necesitamos. Donde necesitamos tu gracia, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, oro en esta mañana para que tu gracia sea activada en la mente, en el corazón de cada hijo, de cada hija tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro, mi Dios amado, porque para que a través de hoy, mi Dios, a través de tu palabra, Padre, sea activada la gracia, mi Dios amado, y la vida extraordinaria de los hijos tuyos, mi Dios amado, comience a ser en cada uno de ellos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, presento mi humanidad delante de ti, mi Dios amado, y te pido, mi Dios amado, que la uses. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, fluye. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Tenemos el video, sí o no? No, ok. Entonces, quiero hablarle un poquito acerca de ese pasaje, un pasaje muy interesante, gloria a Jesús. Dice el apóstol Pablo en representación de todos los que estaban enlistados en el ejército del Señor. Él dice, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios. Y fíjense de que dice él, os exhortamos. Exhortar a alguien es llamar a alguien la atención porque esa persona está haciendo algo que está malo o está haciendo o está dejando de hacer algo que es bueno. Yo se lo he dicho a usted lo que en una ocasión escribió un hombre. Dice, no le tengo temor a lo malo que están haciendo las personas malas. El temor que tengo es que los que son buenos no están haciendo lo que deben de estar haciendo. Entonces el apóstol Pablo, junto con aquellos que estaban enlistados en el ejército del Señor, le dice a la iglesia que estaba en los Corintios, los exhortamos, es decir, les voy a señalar a ustedes algo que en ustedes no está bien. Y entonces añade y dice, les exhortamos a que no reciban en vano, que no hagan inútil la gracia de Dios. Inutilizar algo es agarrar algo que tiene potencial para hacer cosas poderosas y simple y sencillamente hacerla a un lado. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, no tengan en poco la gracia de Dios. La gracia del Señor no es en vano, dice el apóstol Pablo. Y fíjese de que estaba leyendo el capítulo 5 de ahí mismo de Segunda de Corintios y entonces logro entender cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo se define a sí mismo, gracias, a sí mismo como un colaborador del Señor. Y en el capítulo 5, fíjese que me fui a leer ahí atrás y habla acerca de, esto es hermoso, que mucha gente no sabe esto. Yo creo que el enemigo le ha robado la oportunidad a muchos de acercarse a Dios porque les ha hecho creer que Dios no quiere saber nada de ellos. Yo creo que ese es el pensamiento de muchas personas hoy en día, ese era mi pensamiento. Yo hacía tantas cosas malas que yo creía que Dios no quería saber de mí. El enemigo había escondido esto que le voy a compartir en mi vida y gloria a Dios que lo pude entender en algún momento, y es que en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, en el versículo 18, dice de que Dios reconcilió, dice la Biblia, al mundo consigo mismo a través de la persona de Jesús. Y eso
Quiero tocarlo porque es importante que las personas que están en este lugar, que todavía no le están sirviendo al Señor, lo entiendan, y aquellos que nos están escuchando también a través del internet lo puedan tener claro. Y es que nos dice el apóstol Pablo que quien tomó la iniciativa de arreglar la situación con el ser humano fue Dios, no fue el ser humano. Y entonces lo que él hizo fue que a través de la persona de Cristo se volvió a unir al hombre. Dice ese versículo 18, dice, Dios mismo nos reconcilió a través de Cristo. Esa palabra reconciliar es perdonar. Mire, esa palabra reconciliar es arreglar la situación con una persona que estaba distanciada. O sea que Dios es quien toma la iniciativa de arreglar la enemistad que había con el hombre y de perdonarle los pecados. Ahí comienza el mover de la gracia, es decir, de que encontramos en Dios el deseo de querer arreglar la relación con nosotros. Eso es hermoso. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios los rodeó, les hizo una emboscada, pero llegó un momento en la vida mía que donde quiera que yo iba me encontraba con un cristiano. Es más, aquellos con los que yo andaba en la calle, aquellos con los que yo andaba bebiendo, aquellos con los que yo andaba haciendo maldades en la calle, se convirtieron al Señor y después ellos me predicaban el evangelio. Vine a Estados Unidos, conseguí un trabajo y me tocó trabajar con un cristiano casi alrededor de un año. Juntitos, trabajábamos juntos en una máquina y este muchacho era predicándome y hablándome de la palabra y predicándome y hablándome de la palabra. Dios me estaba rodeando. Mira el interés que Dios tiene por hacer las paces con nosotros. Es una iniciativa que la ha tomado Dios. Eso quiere decir que Dios no nos rechaza a nosotros, sino que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es la actitud de Dios en relación a aquellos que todavía no se han acercado al Señor. Estábamos hablando con los matrimonios acerca de la confrontación y les decíamos a los matrimonios que la responsabilidad, mire qué hermoso es esto, y aquí quiero dejar algo en el corazón de ustedes en esta mañana, y es que la responsabilidad de arreglar la situación está sobre el ofendido. Enseñábamos en los matrimonios y les decíamos de que cuando el cónyuge hace algo que le molesta, el que está molesto es a quien Dios le ha dado la responsabilidad, porque está en la luz, porque sabe que hay algo que no está bien, de ir donde el ofensor y decirle al ofensor: me has hecho sentir mal por lo que hiciste o por lo que dijiste. Entonces le da la oportunidad al ofensor de pedir perdón, restaurar la relación y seguir hacia adelante. Eso es lo que es la confrontación. Ahora, me llama la atención, fíjese, porque veo a Dios con el deseo de arreglar su situación con nosotros. Veo a Dios con el deseo de tener una amistad con nosotros. Entonces Dios tiene que confrontarnos a nosotros. El ofendido en este caso es Él. Y Él está interesado en arreglar nuestra relación. La amistad que en un principio el ser humano tenía con Dios, Dios quiere restaurarla. Mira, hay algo tan hermoso que dice la Biblia, de que en el atardecer del día, dice Génesis, Dios visitaba a Adán y caminaba con él y tenía unas conversaciones hermosas con Adán. Eran amigos, pero Adán lo ofendió. Dios tomó la iniciativa de reconciliarse con el ser humano y entonces envió a Cristo para poder restaurar aquella relación con Él. Ahora, qué hermoso. Denle un aplauso al Señor por ese deseo de ser su amigo. Ahora, fíjese que en Gálatas 3:19 dice la Escritura: ¿para qué sirve la ley? Ahí nace esa pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y entonces el mismo apóstol explica el trabajo de la ley. Y dice que la ley lo que es un ayo que Dios lo dejó para llevarnos a Cristo. Y entonces un ayo, lo que era en los tiempos antiguos,
era un empleado doméstico que tenían en las casas, y este ayo se encargaba de inculcarle al niño lo que era bueno y lo que era malo. Es decir, de que lo que hacía el ayo, el empleado doméstico, era una especie de portero, no sé cómo, empleado doméstico, no sé cómo decirle, mayordomo. El trabajo del ayo lo que era agarrar al niño y entonces desarrollar el carácter moral del niño. Era quien le decía al niño, esto está bien o esto que estás haciendo está mal. Ahora, dice el apóstol Pablo, de que Dios dice, ¿para qué sirve la ley? La ley, dice el apóstol Pablo, es como un ayo, y lo que hace el ayo es que nos lleva a Cristo. Y fíjese de que él continúa diciendo de que si nosotros no tuviésemos la ley, nosotros no supiésemos qué es lo que es el pecado. La ley es lo que nos señala a nosotros lo que es pecado y lo que ofende a Dios. Note esto. Es decir, de que Dios procesa el comienzo de confrontación con nosotros para restaurar su relación a través de la ley. Y Dios nos dice a nosotros, por ejemplo, que robar es malo y que no le agrada a Él. Que mentir es malo y que no le agrada a Él, que la inmoralidad es mala y que no le agrada a Él. Entonces, el trabajo de la ley dice que es llevarnos a Cristo, porque llega un momento donde nosotros nos damos cuenta que naturalmente es imposible no hacer lo malo. Entonces, lo que hace la persona que trata de cumplir la ley es que llega un punto que dice, yo no soy capaz de vivir a la altura de Dios. Entonces por eso dice la Biblia que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo entonces nosotros nos reconciliamos con Dios. Ahí está el perdón. Es decir, de que una persona no recibe perdón de sus pecados automáticamente, sino que la persona tiene que lograr entender su condición de pecador, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero la mano de Dios ya está extendida para sacudir esa mano y decirle, bienvenido. Te estaba esperando, quería volver a estrechar tu mano, quería volver a caminar contigo, quería volver a tener buenos tiempos. Dios nos reconcilia a nosotros con Él a través de la persona de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él nos confronta a través de la ley. Nos damos cuenta qué es lo que a Él le agrada. Nos damos cuenta que no hemos alcanzado lo que a Él le agrada. Miramos la persona de Cristo, nos arrepentimos, le pedimos perdón y caminamos de la mano con Dios. Qué bendición esa. Ahora, el apóstol Pablo, después de haber entendido esto, después de él haber entendido que él está reconciliado con Dios, dice, ahora se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Yo ya fui reconciliado, yo ya entiendo lo que pasó conmigo. Ahora yo me he vuelto un colaborador de Dios y estoy trabajando al lado de Dios para que en otros suceda lo mismo que sucedió conmigo. Por eso es que él dice, yo soy un colaborador de Dios. Yo me he vuelto un ministro de la reconciliación. Gloria a Dios. Como ministro de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, me volví un embajador. Ahí nace la palabra embajador. Mire, este apóstol Pablo tenía una revelación hermosa. Entonces, un embajador lo que hace es que va a otro territorio y habla con otra gente que es ajena o totalmente diferente de la persona que representa, pero el embajador es uno que va y representa a alguien. Entonces dice el apóstol Pablo, yo me he vuelto embajador, dice él, de Cristo. Ahora, un embajador, yo lo he enseñado en las escuelas y hay algo que es hermoso. Un embajador, dice que una de las cosas que se hace con un embajador es que se le embiste y se le reviste. Y en los tiempos antiguos, cuando se enviaba un embajador, estaba viendo unas fotos ahí en Google acerca de los embajadores, y casi siempre que usted ve la foto de un embajador en Google, ellos tienen detrás de ellos la bandera del país que ellos representan. ¿Sabe qué quiere decir eso?
Eso quiere decir de que esa bandera que ellos tienen detrás de ellos los ha embestido y los ha revestido para que ellos puedan representar ese país. Una persona es un enviado, pero déjeme le digo esto, perdón, legítimo. Entonces, para que fuera legítimo, lo que hacían en los tiempos antiguos, por ejemplo, le decían a alguien: mira, te vamos a enviar como embajador, por ejemplo, del reino de Roma. Entonces, lo que hacían con ese embajador era que le daban una prenda. Algunos de ellos le daban una túnica, o algunos de ellos le daban un anillo. Y esa prenda que ellos traían sobre ellos era lo que garantizaba o lo que los acreditaba a ellos como embajadores. Hoy en día sería, por ejemplo, un agente o un policía o un detective, la prenda que lo identifica tal vez sería el badge, la medalla que ellos usan, que eso los identifica a ellos. Eso los acredita con aquello que ellos dicen que ellos son. Ahora, el apóstol Pablo dice esto, yo quiero que usted me preste atención. Ahora dice: se me ha confiado el ministerio de la reconciliación y me he vuelto un embajador. Es decir, de que lo mismo que sucedió conmigo, ahora yo procuro que suceda con otras personas, que otras personas se vuelvan a tener amistad con Dios, así como yo la tengo ahora. Ahora, como embajador, él entiende esto. A mí se me ha revestido, es decir, de que se me ha habilitado, se me ha dado a mí una capacidad más allá de mi fuerza, que me garantiza, que me acredita como representante de Cristo. Ahora, ¿qué es esa garantía? ¿Qué es esa característica? ¿Qué es esa prenda? ¿Qué es lo que trae el apóstol Pablo sobre él que lo acredita como embajador de Cristo? La gracia. Por eso es que en el capítulo 6 él le dice a los hermanos de la iglesia de los Corintios: no reciban en vano la gracia, no la tengan en poco, no tomen esto como algo inútil. Esto es poderoso, esto es grande, esto es hermoso, esto es lo que nos acredita a nosotros como cristianos. Esto es lo que nos hace a nosotros embajadores. Estamos embestidos, estamos revestidos de la gracia de Dios. La gracia de Dios está sobre nosotros y yo le hablaba la semana pasada acerca de cómo se ha malentendido que la gracia de Dios únicamente es el perdón inmerecido de nuestros pecados. Como muchas personas hoy en día tienen la gracia de Dios como una licencia para vivir desordenadamente. Como algunas personas hacen lo que les da la gana y entonces han creído que porque ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia, nada más podemos ir delante de Dios con una oración hasta cierto punto hipócrita y decirle a Dios: Señor, tú sabes quién soy y tú sabes lo que yo hice. Señor, perdona mis pecados, aquí estoy. Y esas personas creen que ya están bien con Dios y que no pasa nada. Yo le decía la semana pasada que la gracia es el poder divino, es una habilitación que sale de Dios hacia el ser humano para que ese ser humano pueda vivir a la altura de Dios y pueda vivir una vida que sea agradable a Dios. Yo le decía cómo Dios a todos nos ama, pero no todos los que decimos ser cristianos agradamos a Dios en la manera que estamos viviendo. Él nos ama, pero no está agradado de todos. Especialmente porque algunos hemos tenido o hemos tomado en vano la gracia de Dios. La tenemos en poco, la hemos hecho inútil. Gloria a Dios, diga, aquí no hay ninguno. Ahora ya usted entiende por qué el apóstol Pablo exhorta, por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: miren, hermanos, ustedes están haciendo algo que no está bien. Y ustedes están agarrando la gracia de Dios en vano, la están haciendo inútil, no están haciendo nada con ella. Y esa es una palabra que yo digo nos queda a nosotros como anillo al dedo, porque muchas veces también nosotros hoy en día
tenemos la gracia de Dios en vano, no estamos haciendo nada con ella. Y entonces lo que yo quiero en esta mañana es traer una palabra que lo entusiasme, que lo haga a usted hacer algo con esa gracia que ya Dios depositó en usted. Así que venga conmigo a Lucas capítulo 2 versículo 40. Ese pasaje habla de una verdad bien hermosa. Dice Lucas 2:40, y el niño, refiriéndose a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay una gran verdad, y la gran verdad es que Jesús era 100% Dios, o es, perdóneme, es, porque todavía Él está vivo. Hay una gran verdad y es, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, Lucas en este pasaje se está refiriendo a la parte humana de Jesús. Y entonces señala ese pasaje y dice, y el niño crecía y se fortalecía. ¿Saben? Nosotros lo normal en nuestros niños es que nuestros niños crezcan. Amén. Vemos a un niño y lo vemos que tiene 1 año, 2 años, 3 años y va creciendo. Es normal que un niño crezca. Dice, y se fortalecía. Eso sucede con los jóvenes. Ya llega un momento que ya no solamente crecen, sino que se ponen fuertes. Pero note el crecimiento, esto es la parte humana de Jesús. Note, el crecimiento dice, y también dice, se llenaba de sabiduría. Yo estaba pensando, nuestros niños crecen, nuestros jóvenes se están poniendo adultos, tal y como Jesús, están creciendo, tal y como Jesús, nuestros jóvenes se están poniendo fuertes. Pero dice que Jesús también dice que se llenaba de sabiduría. Yo digo, nuestros adultos necesitan esta parte. Porque Jesús estaba llenando, mire, no solamente estaba creciendo en el cuerpo físicamente, sino que intelectualmente se estaba llenando de conocimiento, estaba adquiriendo sabiduría. Ahora, este escritor de este libro señala y dice, y la gracia de Dios estaba sobre el niño, sobre Jesús. Ahora, si la gracia de Dios es como se ha creído que es, entonces estaríamos diciendo de que la gracia de Dios estaba sobre Jesús, porque la gracia es el perdón inmerecido de pecados. Eso quiere decir de que Jesús pecó. No. Dice que el que no conoció pecado, Jesús nunca pecó. Ahora, note esto, nunca pecó, sin embargo, necesitó la gracia de Dios. Es que le voy a recordar algo, porque esto me gusta enseñarlo y me gusta decirlo. La Biblia nos habla a nosotros en Filipenses, en el capítulo 2, que Jesús dice que ya existía en la segunda persona de la Trinidad como el Hijo. Dios existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ya existía en la segunda persona del Hijo. Y dice que Él, refiriéndose a Jesús, al Hijo, dice que no se aferró al ser igual que Dios, sino que se despojó, se vació a sí mismo. Es decir, de que para que fuera legítima la entrada del Hijo a la dimensión natural, que es la dimensión de nosotros, Él necesitaba quitarse toda virtud, quitarse todo poder, quitarse toda característica divina para poder entrar en la dimensión del ser humano. El Hijo no podía entrar como Dios en la dimensión de nosotros, sino que Él se tenía que quitar todo atributo. Y entonces dice la Biblia que se hizo semejante, al hombre, tomó forma de hombre y se hizo como uno de nosotros. Jesús era 100%, o es 100% hombre. Pero para poder irrumpir en nuestra dimensión tuvo que despojarse de todo. No había en Jesús nada divino, hablando de sus atributos y de sus virtudes, cuando Él
vino como niño. Entonces lo que hizo el Padre fue que a medida él iba creciendo como ser humano, la gracia de Dios estaba en él. Es decir, el poder sobrenatural de Dios estaba en la vida de aquel niño, estaba en la vida de aquel joven, estaba en la vida de aquel hombre. La gracia de Dios, es decir, de que la gracia no es necesariamente el perdón inmerecido de pecados, porque Jesús nunca pecó. Ni era como que Dios dijo, pues le voy a dar la gracia por si acaso. No, la gracia es el poder de Dios para alcanzar los estándares, para vivir la vida de verdad. La gracia, mire, la gracia de Jesús estaba, la gracia de Dios estaba sobre Jesús. ¿Sabe qué? Cuando entiendo eso, entiendo algo, y es que lo que hizo extraordinaria la vida de Jesús fue la gracia de Dios en la vida de él. Eso fue lo que lo hizo diferente a él. Note esto, él creció como cualquier otro niño. Se hizo fuerte como cualquier otro joven. Se llenó de sabiduría como cualquier otro adulto. Sin embargo, la gracia de Dios estaba sobre él, y eso lo hizo a él que él fuera totalmente diferente. Ay, Dios santo bendito. Le he venido diciendo que Dios ha impartido su gracia sobre nosotros. Nosotros crecimos como niños. Algunos nos pusimos fuertes como los jóvenes. Otros bien poco nos hemos llenado de sabiduría. Pero lo que hace diferente la vida del cristiano, lo que lo hace extraordinario al cristiano, lo que lo hace anormal al cristiano, es la gracia de Dios en la vida de él. No es es que la gracia es que como ya no estamos en la ley, yo ya no tengo que cumplir con lo que dice la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia, y entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Y el domingo por la mañana me hago un rezo de esos domingueros, y ya estoy bien con el Señor, y no ha pasado nada. Eso no es la gracia de Dios. Eso no es el tiempo de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la impartición de su poder en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, para vivir a la altura. Mire, dice la Biblia que la creación gime a una para ver la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el temor del enemigo. El enemigo no quiere que los hijos de Dios nos manifestemos, y solamente nos manifestamos nosotros a través del poder de Dios, a través de su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ya usted entiende entonces, el niño Jesús crecía como un niño, se hacía fuerte como un joven, se llenaba de sabiduría como un adulto, y la gracia estaba con él. Lo que hizo diferente a Jesús fue el poder sobrenatural de Dios que estaba con él. Él entró a esta dimensión sin eso, y el Padre dijo: se lo tengo que poner para que él sea diferente. Le tengo que dar esto para que viva a la altura. ¿Sabe? La discusión que teníamos esta semana en mi trabajo era: ¿qué significa BC o DC? Creo que es la otra. En español sabemos que es antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces estábamos en qué significa DC. ¿Qué significa? No sé si del otro, no me recuerdo ahora mismo, pero son las dos siglas que se ocupan para hablar antes y después de Cristo. Y entonces una de ellas es Before Christ, y la otra BC, Before Christ, y la otra es DC. Y entonces dice antes de la muerte, porque eso es una frase que está en latín. Y entonces es antes de la muerte. ¿Sabe qué es lo que yo me puse a pensar inmediatamente? ¿Qué hizo que este hombre, que creció como un niño normal, que se hizo fuerte como un joven normal, que se educó como un adulto normal, partiera la historia? ¿Qué hizo eso? La gracia de Dios.
¿Sabe? Tiene que haber un antes y un después en la vida de su familia. Por causa de Jesús, no por causa de la gracia de Dios en la vida suya. Esta familia era de esta manera, pero llegó la gracia de Dios, el favor de Dios me cambió, me salvó, me hizo diferente y la vida de mi familia cambió totalmente. Un antes y un después. Pero guarde esto en su corazón, era la gracia. Lo hemos puesto demasiado lejos, lo hemos puesto inalcanzable. Y el Señor dijo, no, si está dentro de ustedes, está cerca de ustedes, se llama gracia. La gracia de Dios, mire, fue lo que hizo que la vida de Jesús fuera extraordinaria, fuera diferente. Fue por la gracia de Dios en la persona de Jesús que aquella mujer que había padecido de flujo de sangre, en el momento que tocó el borde de su vestido, del manto que llevaba puesto Jesús, quedó sana. Era la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios que aquel ciego de nacimiento que le gritaba a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. Fue por la gracia de Dios que Él puso sus dedos sobre los ojos de aquel ciego y aquel ciego volvió a ver. Era la gracia de Dios depositada en la vida de aquel hombre que había crecido normalmente como los demás. Diga conmigo, la gracia. Fue por la gracia que cuando Él llegó donde estaba la niña de Jairo muerta, aleluya, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Fue la gracia la que levantó a aquella niña. Lo que hacía diferente a Jesús no era de dónde venía, sino lo que traía sobre Él. En una ocasión vio a esta mujer, dice la Biblia, que llevaban a su hijo en una camilla y lo llevaban a enterrar. Y se dio cuenta por causa de la gracia de Dios que ese era el único hijo que esa mujer tenía. Se acercó al muchacho que iba muerto y le habló al muchacho y se levantó, lo tomó de la mano y se lo dio a su madre y le dijo, aquí está tu hijo. Era la gracia de Dios. Ustedes se han preguntado, ¿cómo hizo Jesús para hacer esos milagros? Es que Jesús es el Hijo de Dios, era la gracia. Era la gracia la que, cuando llegó a aquellos 5 pórticos de Betesda y encontró a aquel paralítico por 38 años arrastrándose, queriendo llegar al agua, fue la gracia la que le dijo, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. Era la gracia. ¿Sabe? A mí me habían dicho, no es que Jesús oraba todas las mañanas. Perdóneme, orar es bueno y tenemos que orar. Jesús ayunaba, ayunar es bueno y tenemos que ayunar. Eso es vital en la vida del cristiano. El cristiano que no ora o que no ayuna o que no lee la palabra se debilita. Pero los milagros que Jesús hacía, los hacía por la gracia de Dios. Así de fácil, había algo sobre él que el Padre había puesto para que fuera extraordinario. Donde quiera que él iba sucedía un milagro por causa de la gracia. Mire, esto le molesta a mucha gente porque, pastor, pero es que es demasiado fácil, demasiado sencillo. Así lo hizo Dios. Él lo hizo fácil, Él lo hizo sencillo. Él lo hizo de que no hay que coger lucha. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Al que cree. No dice al que ayuna, al que se reúne, al que diezma, al que ofrece, al que cree. Al que cree que realmente la gracia de Dios está sobre él. Pablo lo creía. Y Pablo decía, por eso es que yo todo lo puedo en Cristo, porque es su gracia la que me fortalece. Aleluya. ¿Sabe? La gracia fue la que le dijo a Pedro, Pedro, tenemos que pagar impuestos. Y entonces vete a pescar a tal lugar y ahí donde vas a pescar vas a sacar un pececito y ese pececito tiene 2 monedas. Pagar los impuestos tuyos y pagar los impuestos míos. Era la gracia.
Hace un par de semanas le hablé de aquel hombre que se llamaba Simón, que había estado pescando, tratando de pescar toda la noche y no había podido conseguir nada. Estaba trabajado, estaba desvelado, estaba ya decepcionado del negocio que tenía porque no estaba consiguiendo ninguna utilidad. Estaba invirtiendo y no estaba sacando nada de lo que estaba invirtiendo. Y le predicaba a usted y le decía que Jesús le pidió la barca. Y Jesús desde la barca suplió la necesidad de la gente que quería escuchar la palabra. Pero después que hubo Jesús enseñado, le decía de que Jesús le dijo a Simón: muévete un poquito para lo hondo y vuelve a tirar la red. Y dice que volvió a tirar la red y las redes se rompían porque lo que habían sacado era mucho pescado. Simón tuvo que llamar a los que estaban en otras barcas y decirle: ayuden, vengan, saquen juntamente conmigo porque es demasiado. ¿Sabe? La gracia que estaba sobre la vida de Jesús encontró un negocio que estaba en quiebra. Encontró un negocio que estaba al borde de la bancarrota. Y la gracia de Dios lo volvió a hacer que fuera próspero. Ya estaba lavando las redes, estaba guardando todo. Se había dado por vencido Pedro de su negocio. Sin embargo, se encontró con la gracia de Dios que estaba sobre Jesús y volvió a agarrar prosperidad a aquel negocio. Es que nosotros creemos que la gracia solamente sirve para el perdón de pecados. La gracia también Dios nos las ha dado para que nosotros podamos prosperar. ¿Sabe? Juan capítulo 21 versículo 25 dice: Jesús hizo muchísimas otras cosas que si se hubiesen escrito cada una de ellas no habría espacio en el mundo para tanto libro. Los milagros que nosotros encontramos de la gracia de Dios que estaba sobre Jesús en este libro, que son muchos, dice el mismo libro, la misma Biblia, que si se hubiesen registrado todos, que no hubiese espacio en el mundo para guardar tanto libro de tanta cosa que hizo Jesús. ¿Cómo Jesús lo hacía? Con la gracia que estaba de Dios sobre la vida de ellos. Aleluya. Pastor, así de fácil, pues si así de fácil lo hizo Jesús. Juan capítulo 20 versículo 21. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, y como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Paz a ustedes, así como a mí me enviaron, así yo ahora los envío a ustedes. Estaba leyendo un comentario y este comentarista dice de que en ese momento se constituyó lo que es la iglesia de Cristo. En el momento que Jesús envía a aquellos hombres, en ese momento se está constituyendo el organismo llamado iglesia. Mire, ese pasaje nos deja claro a nosotros algo. La iglesia de Cristo son aquellos que están haciendo lo mismo que Él hizo. Así como a mí me envió el Padre, así como a mí el Padre me habilitó a destruir las obras del enemigo, así mismo yo los envío a ustedes. Ahí en ese momento nació la iglesia del Señor, una iglesia enviada a hacer lo mismo que Jesús hizo. Todo lo hacemos nosotros a través de su gracia. Mire, este es un revés para la religión. ¿Por qué? Porque la religión nos ha enseñado de que hay que guardar cierto tipo de normas, hay que hacer cierto tipo de cosas de tal manera como que si fuera una fórmula para entonces poder hacer las cosas que Jesús hizo.
Aquí nos han engañado porque la Biblia es clara y lo que la Biblia nos dice a nosotros, que lo único que necesitamos nosotros para hacer las cosas que el Señor hizo es su gracia. Es más, Jesús le añade a eso: así como a mí me enviaron, así los envío. Yo no sé si usted se puede imaginar los ojos de los apóstoles, que lo habían visto sanar enfermos, que lo habían visto prosperar empresas, que lo habían visto levantar muertos, que lo habían visto sanar paralíticos, que lo habían visto sanar ciegos, sordos, que lo habían visto expulsar demonios. Yo no sé si usted realmente logra captar la impresión en cada uno de los apóstoles, pero yo me imagino que cada uno de ellos se le abrieron los ojos así de grandes. ¿Qué? O sea, que nosotros vayamos a hacer lo mismo que tú hiciste. Entonces Jesús les dice a ellos: las cosas que yo hice, les dice en Juan 14:12, las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer y las van a hacer aún mayores. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia del Señor. Las cosas que Él hizo, imagínense que las que Él hizo, si se escribieran, dice la Biblia, que no cupieran los libros en todo el planeta Tierra. Imagínense, la iglesia debería de estar en qué nivel ahora mismo. Necesitaríamos nosotros todos los otros 9 planetas para almacenar nosotros todo lo que deberíamos de estar haciendo. Mire, le voy a decir esto, y esto me llama la atención. Si Jesús lo dijo, Jesús no estaba dando una palabra motivacional ahí. Jesús no estaba diciendo como hacen los políticos, que encienden a la gente para que la gente vote por ellos. Y entonces les hablan bonito y les hablan de aquellos temas que los hacen sentir bien. Jesús no estaba diciendo eso como una conferencia de pensamiento positivo. Jesús no estaba diciendo, Jesús estaba diciendo una verdad. Y Jesús les dice a ellos: miren, muchachos, lo que ustedes me han visto hacer a mí, ustedes también lo van a hacer. Me imagino la impresión en ellos. Pero no solamente lo que yo hice, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Nosotros necesitamos captar esa verdad y hacerla nuestra. Ahora, ¿por qué es que nosotros no estamos haciendo ni siquiera las que hizo Jesús? Él dijo: van a hacer cosas más grandes. Ni siquiera las que hizo Él. Y la razón por la cual no la estamos haciendo es porque hemos creído que la gracia lo que es una licencia para vivir en pecado. Mira, la cantidad de gente que profesa ser cristiano es grande. Yo hablaba con unos y me decían: yo soy católico y no cree en Dios. Decía: no logro captar eso. El otro me dijo, yo también, me dice: soy católico. Le digo: ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Hace como 2 meses. Y le dice el otro bromeando: seguramente fue que alguien se murió. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente visita la iglesia cuando hay un muerto, o cuando hay una boda, o para ¿cómo se llama? Para la Semana Santa. Y entonces están profesando que son creyentes. Los cristianos, los creyentes, estamos llamados a hacer las mismas cosas que el Señor hizo y aún mayores. La gracia no es una licencia para vivir como nos da la gana. Mira, no es una excusa para decirle al Señor: Señor, tú sabes que yo estoy en un proceso. Y tú me vas a entender, Señor, que yo soy débil y que de vez en cuando caigo. Y entonces dame tu gracia. Yo encuentro favor delante de Dios y Él perdona mis pecados. Mire, el Señor está cansado de excusas. Porque lo que el Señor va a decir es: yo les he dado a ustedes la capacidad para vivir en santidad. Les he dado la capacidad, les he dado el poder a ustedes, que se llama gracia, para vivir a la altura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 33. Mire qué hermoso eso. Jesús les dio la palabra, ellos abrazaron la palabra, le creyeron a Jesús.
creyeron en la gracia que estaba en Jesús, y dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Usted conoce la historia en el libro de los Hechos. Vemos nosotros que ya no solamente es Jesús en los 4 evangelios, sino que ahora son los apóstoles haciendo lo mismo que Jesús hacía. En una ocasión dice la Biblia que entran a un templo llamado La Hermosa y se encuentran con un paralítico que estaba en aquel lugar, que tenía años pidiendo en aquel lugar, que siempre lo ponían ahí. ¿Sabe qué le voy a decir esto? Enseñaba en una ocasión y decía el comentarista, había gente que se lucraba de la condición en la que estaba aquel mendigo en aquel lugar, y por eso lo llevaban y lo ponían en aquel lugar. Sin embargo, dice la Biblia que Juan y Pedro van a orar. Está aquel hombre, les extiende la mano, les pide dinero, y Pedro le dice, mira, nosotros no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te lo vamos a impartir. Y lo que ellos traían sobre ellos era la gracia de Dios. Y en el momento que ellos oraron, aquel hombre ¡pum!, saltó. Y dice la Biblia que entró danzando al templo. Mira, hay condicionamientos en la vida de algunas personas, que hay otros que se benefician de que estén en la condición que están mal. La religión misma se aprovecha de personas que solamente vivan la religión sin la gracia. Estaba en la entrada del templo, pero era un inválido. No tener la gracia y estar dentro del templo es ser un inválido. Y hay gente dentro del templo que le conviene que la gente sea inválida. Por eso es que Dios ha dado su gracia. ¿Para qué? Para que ya nosotros no solamente estemos como mendigos dentro de un templo, sino que dancemos, que celebremos, que seamos libres. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. Mire, hay poder. Yo digo, si tan solo nosotros entendiéramos la revelación de la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros fuéramos imparables. Hay una canción que canta un ministro en inglés y dice, I'm unstoppable. Nada me detiene, nada me para. Son gente que han entendido que la gracia de Dios está sobre ellos y van con todo para adelante. Nadie les puede hacer frente. ¿Por qué? Porque la gracia está sobre ellos. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, necesita la gracia de Dios. Los apóstoles dicen que daban testimonio. Los apóstoles estaban haciendo lo mismo que Jesús hacía. Y la gracia de Dios abundante era sobre ellos. Y estaban haciendo milagros. Aleluya. En una ocasión dice que el apóstol Pedro llegó donde una mujer que estaba muerta y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de esta mujer. Oró por ella, intercedió por ella y la mujer volvió a la vida. Dice la Biblia que donde quiera que caminaban los apóstoles, con la sombra de ellos, con la cobertura, con lo que caía, con lo que sobraba que estaba en ellos porque era abundante, se sanaban los enfermos. Era tan grande la gracia de Dios en el apóstol Pablo que la gente le agarraba las camisas, las rompía y se las enviaba a los enfermos. Y en el momento que los enfermos tocaban las prendas que había tocado aquel que estaba lleno de la gracia de Dios, quedaban sanos. Solamente di la palabra, le dijo el centurión. Reconozco que la gracia de Dios está sobre ti. El centurión llegó a la casa y les preguntó, ¿a qué horas quedó sano aquel? En el momento que aquel, con la gracia de Dios, soltó la palabra. Aleluya. Mire, yo los quiero retar en la fe a ustedes. Yo creo que ustedes salgan de este lugar en esta mañana y ustedes entiendan que han sido embestidos, revestidos, son embajadores de Cristo. Tienen la gracia de Dios sobre ustedes. A eso se refería Jesús cuando dijo, nadie les va a poder hacer frente a ustedes. Ni aún las puertas del infierno van a prevalecer. Ninguna enfermedad, ninguna carencia, ninguna pobreza, nada les va a poder hacer frente por
el poder de la gracia. Aleluya. Ay, pastor, pero estos eran los apóstoles, esos estuvieron con Jesús. Mira, dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 8. Después de que los apóstoles comenzaron a fluir en la gracia de Dios, comenzó a haber necesidad. Y mira lo que hacía la gracia. Esto es tremendo. Y esto yo quiero que abra el entendimiento suyo en esta mañana en el nombre de Jesús. Los apóstoles eran gente con pocos recursos, pero en el momento que comenzaron a fluir en la gracia de Dios, los recursos comenzaron a fluir también. Y dice que la gente vendía lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Sin embargo, ellos agarraban aquello que les habían dado, y dice que lo que ellos hicieron fue que comenzaron a suplir la necesidad social donde ellos habían establecido la congregación. Y entonces en ese lugar dice la Biblia que ellos tenían un comedor y le daban de comer a la gente, a la gente necesitada. Le predicaban el evangelio, le hablaban de la palabra, le hablaban de Jesús y le daban de comer también. Pero dice que era tan grande, mire, era tan grande la gente a la que le estaban dando de comer, que llegó un momento en que los apóstoles ya no se daban abasto. Y entonces ellos dijeron, no, miren, nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio y vamos a buscar gente que se dedique a servir los platos en la mesa, a recogerlos, a lavarlos y que se encargue de lo que es la cocina y el comedor. Y entonces dice Hechos capítulo 6, versículo 8, dice que escogieron a uno de ellos, eran 7 hombres, uno de ellos se llamaba Esteban. Y este Esteban, dice la escritura, estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Note esto, de que no solamente los apóstoles hacían señales y prodigios, porque la gracia no estaba limitada únicamente a cierto grupo de gente. No solamente los pastores tienen unción para moverse en lo sobrenatural, no solamente los apóstoles, no solamente los profetas, no solamente los maestros. Esa es mire, yo no sé por qué muchas veces se trata de monopolizar la gracia de Dios. Pero este muchacho era el encargado, mire, de limpiar, de barrer, de mapear. Pero dice que estaba lleno de poder y la gracia estaba sobre él. Y él también hacía milagros. Es decir, que no hay excusa, mis amados. Es decir, que usted no puede decir, ay, pastores, que fíjese que como a mí no me han dado todas las escuelas, yo todavía no estoy listo. Hay pastores que fíjense que como yo tengo de convertido un mes o un año, yo creo que a mí me falta más y entonces yo casi que no oro lo suficiente. Pastores que fíjense que yo casi que no ayuno. Pastores que fíjense que a mí eso de ponerme corbatas no me gusta. Y entonces yo no creo que Dios se vaya a mover a través de mí. Un muchachito, mire, con su delantal tal vez, con su cubeta, su mapo, su recogedor de basura, su poco de servilletas ahí en la mano, repartiendo, humilde el muchacho, mire, dando aquí, dando allá, sirviendo los platos. Ya terminó con esto, ay, qué bueno. No sé, pero usted está bien. No, tengo un dolor de espalda que me ha mortificado por 6 meses. No he podido dormir con esto. ¿Me permite orar por usted? Oraba por ellos y el dolor, se fue el dolor. ¿Qué era lo que usted no podía hacer? No podía levantar este pie. Lo puede levantar, lo puedo levantar. Esteban, lleno de la gracia de Dios, hacía milagros y maravillas entre el pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Mire, le digo esto, si hubiese dicho ahí que Esteban era uno de los abogados de los tiempos de Jesús, yo creo que diríamos nosotros, estamos un poquito lejos de llegar ahí porque hay que tener algún grado académico. Pero la Biblia se encargó de decir el que limpia la mesa.
¿Sabe para qué? Para que nosotros digamos, si este que limpiaba la mesa la hacía, yo también la puedo hacer. Si él hacía milagros, Dios lo puede hacer a través de mí. ¿Sabe? Era la gracia de Dios en la vida de este joven. Yo no sé cómo era ese muchacho, fíjese. Yo no sé, pero yo creo que desde el momento que se dice de que se encargaba de limpiar las mesas, era para traer aquel mensaje de que era un muchacho que hacía lo más simple, lo más sencillo, pero hacía cosas grandes para el reino. Con este pasaje cierro. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Esta es la Biblia textual. Por lo cual, dice la Escritura, habiendo recibido un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Ese pasaje dice, por lo cual, mire, por lo cual, ya que ustedes, en otras palabras, han recibido un reino inconmovible y recibieron la gracia, sirvan. Dice ahí, sirvan a Dios de manera aceptable. ¿Sabe? Desde el momento que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, hemos visto el favor de Dios en nuestra vida. Desde el momento que Dios operó un milagro en nuestra vida, cambió nuestra naturaleza, y estamos viendo todo lo que Dios ha venido haciendo. Eso nos vuelve a nosotros responsables del servicio en el reino. Es decir, que la misma gracia nos demanda que nosotros sirvamos, y que a través de la misma gracia es que nosotros vamos a servir. No vamos a servir nosotros con ideas mundanas. No vamos a servir nosotros haciendo cosas que se parezcan al mundo. No, vamos a servir a través de la gracia de Dios, a través del poder de Dios. Vamos a testificar acerca de Jesús. La gracia es lo que nos vuelve a nosotros testigos. Jesús les dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Y dice que sopló en ellos, puso la gracia sobre ellos, y ellos comenzaron a hacer grandes cosas para la gloria del Señor. A eso nos está llamando el Señor a nosotros.